Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 72 años y hasta el día de hoy no puedo olvidar las palabras que mi nuera Guadalupe me gritó aquella tarde de domingo. Vas a morir pobre y sola. Estaba sirviendo la comida en mi propia casa cuando ella explotó porque descubrió, revisando mi estado de cuenta bancario que dejé sobre la mesa, que yo había comprado medicamentos para doña Carmen, mi vecina anciana, en lugar de darle ese dinero para que comprara un regalo caro de cumpleaños para Miguelito, mi nieto de 4 años. Francisco, mi hijo mayor casado con Guadalupe desde hace 5 años, se quedó ahí parado sin decir una palabra. Solo murmuró que yo debería pensar mejor dónde gasto mi dinero, porque la familia viene primero. Trabajé 40 años como operaria en una maquiladora textil hasta jubilarme. Y con mucho esfuerzo logré pagar mi casita humilde y tener una pensión que, aunque modesta, me permite vivir con dignidad. Siempre ayudo a mis hijos cuando puedo. Francisco tiene un niño pequeño, Miguelito, y José, casado hace 2 años con María, está esperando su primer bebé. Cuando Guadalupe necesita trabajar los sábados, yo me quedo con Miguelito por unas horas, siempre cocino comidas para todos los domingos y contribuyo con pequeñas cantidades cuando hay emergencias. Guadalupe sabe que mis ingresos son limitados, pero comenzó a tratarme como si cada peso que gasto en mí misma fuera un robo a su familia. La situación se volvió insostenible cuando Guadalupe anunció que yo debería dejar de desperdiciar dinero en tonterías y comenzar a contribuir con una cantidad mensual fija para los gastos de Miguelito. Vives sola en esta casa grande, Esperanza. No tienes grandes gastos, dijo calculando fríamente. Es responsabilidad de abuela ayudar. José y María estuvieron de acuerdo en que, cuando naciera el bebé, yo también debería contribuir igualmente, para los 2 nietos. Francisco apoyó la idea diciendo que era lo correcto, ya que tenía casa propia y pocas cuentas. Ninguno de ellos consideró mis gastos en medicamentos, mantenimiento de la casa o mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Durante años he sido el sostén emocional y económico de esta familia. Cuando Francisco tuvo neumonía a los 8 años, trabajé turnos extras por meses para pagar el tratamiento, durmiendo apenas 4 horas por noche. Recuerdo las veces que ahorré en mi propia comida para comprar cuadernos y uniformes para José, o cuando cosía ropa de madrugada para juntar dinero para la graduación de Francisco. Después de que mi esposo Ramón nos abandonó cuando Francisco tenía 15 años y José 12, fui yo quien mantuvo a la familia unida, trabajando el doble y criando 2 hijos sola sin pedirle ayuda a nadie. Pero ahora que soy vieja, parezco ser vista solo como una fuente de dinero. Guadalupe comenzó a revisar mis gastos como si fuera su administradora personal. ¿Para qué compraste esta crema tan cara?, me preguntaba señalando mi crema para las manos agrietadas por años de trabajo. ¿Por qué gastas tanto en verduras? Podrías comprar las más baratas. Cada compra que hacía era cuestionada, cada peso era analizado, cada decisión era juzgada. Me sentía como una niña regañada en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando Guadalupe empezó a traer a María para que ambas me orientaran sobre cómo manejar mejor mi dinero. Se sentaban en mi sala como si fuera una intervención, con calculadoras y papeles, explicándome cómo podría optimizar mis gastos. Esperanza, necesitas entender que ya no eres joven, decía María con condescendencia. Necesitas ayuda para tomar buenas decisiones financieras. Guadalupe asentía como si fuera una experta en finanzas, cuando ella misma había pedido prestado dinero múltiples veces para sus caprichos. La humillación más grande llegó cuando decidieron que yo necesitaba supervisión para mis compras. Guadalupe se ofreció a acompañarme al mercado para asegurarme de que no gastara de más. La primera vez que fuimos juntas fue una tortura. Cada producto que ponía en mi canasta era cuestionado. ¿Realmente necesitas estas galletas? Esta carne está muy cara, hay una más barata. ¿Para qué quieres tantas toallas de papel? Me sentí como una prisionera en mi propia vida, teniendo que justificar cada decisión a alguien que debería respetarme. Pero lo que más me dolió
no fueron las palabras de Guadalupe, sino el silencio de mis hijos. Francisco y José no solo permitían este comportamiento, sino que lo alentaban. Cuando yo intentaba defender mis decisiones, ellos decían que Guadalupe y María solo se preocupaban por mí. Cuando expresaba mi frustración, me decían que estaba siendo dramática o que no entendía la situación económica de las familias jóvenes. Mis propios hijos, por quienes había sacrificado todo, ahora me veían como una carga. Las visitas familiares se convirtieron en sesiones de interrogatorio. En lugar de preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo, las conversaciones siempre giraban en torno al dinero. ¿Ya pagaste la luz? ¿Cuánto gastaste esta semana en comida? ¿Tienes algo ahorrado para emergencias? Era como si mi valor como persona se hubiera reducido únicamente a mi cuenta bancaria. Ya no era Esperanza, la madre amorosa, que había criado 2 hombres buenos. Era solo una fuente de recursos que debía ser administrada eficientemente. La gota que derramó el vaso fue cuando Guadalupe decidió que era irresponsable que yo tuviera acceso libre a mi propio dinero. Propuso que Francisco fuera añadido como cotitular de mi cuenta bancaria por seguridad. «Es por tu propio bien, Esperanza», me explicó como si fuera una niña. «A tu edad, es fácil confundirse con los números. Francisco puede ayudarte a administrar mejor tu dinero». La idea de que mi propio hijo controlara mis finanzas me aterrorizó. Sería el final de mi independencia, el último clavo en mi ataúd como persona autónoma. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina vacía mirando el estado de cuenta que Guadalupe había dejado sobre la mesa con sus anotaciones. Había marcado con rojo todos los gastos que consideraba innecesarios: mi crema para las manos, las vitaminas que me había recetado el doctor, los dulces que compré para los niños del vecindario, el dinero que le di a doña Carmen para sus medicamentos. Según su análisis, yo estaba desperdiciando más del 40% de mi pensión en tonterías. Me quedé ahí sentada hasta muy tarde, recordando todo lo que había sacrificado por esta familia. Recordé las noches sin dormir cuando mis hijos estaban enfermos, los trabajos extras que tomé para pagar su educación, las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran suficiente. Recordé cómo rechacé pretendientes después de que Ramón se fue porque mis hijos necesitaban mi atención completa. Recordé todas las oportunidades que dejé pasar, todos los sueños que pospuse, toda la vida que no viví porque mi familia era mi prioridad. Y ahora, a los 72 años, me encontraba siendo tratada como una molestia, como alguien que había outlived su utilidad, como un estorbo que necesitaba ser administrado y controlado. Las palabras de Guadalupe resonaban en mi cabeza: «Vas a morir pobre y sola». Tal vez tenía razón sobre morir sola, pero sobre morir pobre, eso estaba por verse. Al día siguiente, Francisco llegó con papeles del banco. «Mami, ya hablé con el gerente», me dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Es muy sencillo. Solo necesitas firmar aquí y yo podré ayudarte con tus finanzas. Guadalupe dice que es lo mejor para ti». Miré los papeles y luego miré a mi hijo. En sus ojos vi la misma frialdad que había visto en los ojos de Guadalupe. Ya no me veía como su madre, me veía como un problema que necesitaba una solución. «¿Y si yo no quiero firmar?», pregunté suavemente. Francisco frunció el ceño como si la pregunta fuera absurda. «Mami, ¿por qué no querrías? Es por tu propio bien. Guadalupe y yo sabemos manejar dinero mejor que tú. Ya no tienes la edad para estas responsabilidades». Sus palabras me atravesaron el alma. Mi propio hijo me estaba diciendo que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Esa tarde, después de que Francisco se fue molesto porque me negué a firmar los papeles, tuve una revelación. Me di cuenta de que había estado viviendo como una invitada en mi propia vida, pidiendo permiso para gastar mi propio dinero, justificando cada decisión, disculpándome por existir. Me había convertido en la sombra de la mujer fuerte que una vez fui,
la mujer que había criado 2 hijos sola, que había trabajado 40 años, que había construido una vida con sus propias manos. Me arrodillé en mi pequeño altar y le pedí fuerzas a la Virgen de Guadalupe. Madrecita, le dije, dame sabiduría para enfrentar lo que viene. Dame valor para defender mi dignidad. Y si es necesario, dame fuerza para estar sola, porque morir sola con dignidad es mejor que vivir rodeada de gente que no te respeta. Sentí una paz extraña llenando mi corazón. Era como si la Virgen me estuviera preparando para algo. Días siguientes fueron tensos. Guadalupe llamaba constantemente, preguntando si ya había firmado los papeles. Francisco aparecía sin avisar tratando de convencerme. José y María también comenzaron a presionarme, diciendo que yo estaba siendo terca y difícil. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en meses, no me sentía culpable por defenderme. No me sentía mal por decir que no. Una mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, doña Carmen se acercó por la cerca que divide nuestras casas. «Esperanza», me dijo con preocupación, «¿estás bien? ¿Te ves diferente?» Le sonreí. «Estoy bien, Carmen. Mejor que nunca, de hecho». Ella me miró con curiosidad. «¿Pasó algo?» Pensé por un momento antes de responder. «Sí», le dije finalmente. «Me estoy recordando a mí misma». Esa noche, mientras preparaba mi cena, una comida, simple pero preparada con amor para mí misma, reflexioné sobre mi situación. Durante años, había definido mi valor por lo que podía dar a otros. Mi amor se medía por cuánto sacrificaba, mi utilidad por cuánto contribuía financieramente. Pero ahora me daba cuenta de que había estado jugando un juego que no podía ganar. Nunca sería suficiente para Guadalupe y María. Nunca daría lo suficiente. Nunca me sacrificaría lo suficiente. Nunca sería lo suficientemente pequeña para su comodidad. La próxima visita familiar fue diferente. Llegaron todos, Francisco con Guadalupe y Miguelito, José con María. Venían preparados para otra sesión de presión sobre los papeles del banco. Guadalupe incluso había traído más documentos, esta vez sobre cómo podrían ayudarme a administrar mi casa también. «Esperanza», comenzó con su tono condescendiente habitual. «Hemos estado pensando que tal vez necesitas ayuda con más cosas, no solo el dinero». Pero esta vez, en lugar de sentirme abrumada o culpable, me sentí extrañamente calmada. Las miré a todas, estas mujeres que habían entrado a mi familia y decidido que yo era un problema que resolver, y luego miré a mis hijos, estos hombres, que había criado para ser fuertes y que ahora se escondían detrás de sus esposas para evitar confrontarme directamente. «¿Saben qué?», dije suavemente, interrumpiendo el discurso preparado de Guadalupe. «Tienen razón sobre una cosa. Sí necesito hacer algunos cambios en mi vida». Sus caras se iluminaron, pensando que finalmente había cedido. Guadalupe hasta sonrió con satisfacción. «Sabía que entrarías en razón», dijo triunfalmente. Pero lo que no sabían era que los cambios que tenía en mente no eran los que ellos esperaban. Mientras los veía celebrar lo que pensaban era su victoria, una sonrisa pequeña apareció en mis labios. Ellos habían subestimado gravemente a Esperanza Morales, y muy pronto se darían cuenta de su error. Esa noche, sola en mi casa, que de repente se sentía más como un hogar de lo que había sentido en meses, comencé a planear. No era venganza lo que sentía en mi corazón. Era algo más poderoso. Era la determinación de una mujer que había decidido recordar su propio valor. Y cuando una mujer de 72 años que ha trabajado 40 años y criado 2 hijos sola decide defenderse, bueno, eso es algo que debe verse para creerse. Al día siguiente comenzaría mi verdadera liberación. Pero esa noche, por primera vez, en mucho tiempo dormí profundamente, con la tranquilidad de saber que finalmente había decidido ponerme a mí misma primero. Ellos querían que desapareciera de sus vidas. Y tal vez era exactamente lo que iba a hacer, pero no de la manera que esperaban.
Los días que siguieron a esa revelación fueron como despertar de un sueño largo y confuso. Me levanté temprano esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras preparaba mi café y miraba por la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín que había cultivado con tanto amor, comencé a recordar fragmentos de la mujer que solía ser. La mujer que había enfrentado la pobreza, el abandono de su esposo y la responsabilidad de criar 2 hijos sin jamás pedir compasión a nadie. Recordé vívidamente el día que Ramón se fue. Era un martes por la mañana. Francisco tenía 15 años y José apenas 12. Ramón había empacado sus cosas durante la noche mientras yo dormía, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta responsabilidad. Los niños están mejor contigo. Ni siquiera tuvo el valor de despedirse de sus hijos. Recuerdo que Francisco encontró la nota primero y vino corriendo a despertarme, con lágrimas en los ojos. «Mami, papá se fue», me dijo con la voz quebrada. Ese día pude haberme derrumbado, pude haber llorado y lamentado mi suerte, pero en lugar de eso, abracé a mis 2 hijos y les dije: «Está bien, mis amores. Somos más fuertes de lo que él cree. Vamos a salir adelante». Y lo hicimos. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas en las noches, después de mis turnos en la maquiladora. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, dormía 4 horas y me levantaba para preparar el desayuno a mis hijos antes de que fueran a la escuela. Durante esos años difíciles, nunca les dije a Francisco y José que me quedaba sin comer para que ellos tuvieran suficiente. Nunca les conté cuántas veces tuve que elegir entre comprar mis medicamentos o pagar sus libros escolares. Nunca les expliqué por qué rechazaba las invitaciones de don Alberto, el viudo amable que trabajaba en la ferretería y que claramente estaba interesado en mí. Mis hijos necesitaban toda mi atención, todo mi amor, toda mi energía. No había espacio para nada más en mi vida. Ahora, sentada en mi cocina con mi taza de café en las manos, me preguntaba si había sido un error sacrificar tanto. No me arrepentía de haber criado a mis hijos con amor y dedicación, pero tal vez les había enseñado sin darme cuenta que mi felicidad no importaba, que mis necesidades siempre podían esperar, que yo existía únicamente para servirles. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Guadalupe, como si hubiera sentido que yo estaba teniendo pensamientos peligrosos de independencia. «Esperanza», dijo sin saludarme siquiera. «Francisco y yo estuvimos hablando anoche. Decidimos que es mejor si yo manejo tus compras completamente. Es más eficiente. Puedes darme una lista de lo que necesitas y yo lo compro por ti. Así no tienes que salir tanto a tu edad». La audacia de esta mujer me dejó sin palabras por un momento. No solo quería controlar mi dinero, ahora quería controlar mis movimientos también. «Guadalupe», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Puedo hacer mis propias compras. He estado haciéndolo durante 50 años». Ella suspiró como si fuera una niña rebelde. «Esperanza, sé que piensas que puedes, pero ya no tienes la energía de antes. Es mejor si te ayudamos». Después de colgar el teléfono, me quedé mirando el aparato durante varios minutos. Esta mujer, que había entrado a mi familia hace apenas 5 años, había decidido que sabía mejor que yo lo que necesitaba. Esta mujer, que nunca había trabajado un día tan duro como yo, que nunca había criado hijos sola, que nunca había sacrificado sus propios sueños por nadie, ahora se sentía con el derecho de administrar mi vida. Decidí salir a caminar para aclarar mi mente. El barrio había cambiado mucho en los años que llevaba viviendo aquí, pero aún conservaba algo de la calidez que me había enamorado cuando compré la casa. Saludé a don Esteban, que estaba regando sus plantas en el porche de enfrente. «Buenos días, doña Esperanza», me dijo con su sonrisa amable de siempre. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, don Esteban, cada día mejor», le respondí, y me di cuenta de que era verdad. A pesar de todo el drama familiar, me sentía más ligera que en meses. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente lo hubiera puesto en el suelo.
Durante mi caminata, pasé por la casa de doña Carmen. Estaba sentada en su silla en el porche, tejiendo como siempre. Me acerqué a saludarla y me invitó a sentarme con ella. «Esperanza, mija», me dijo mientras sus dedos trabajaban expertamente con las agujas. «Te ves diferente. Hay algo en tus ojos que no había visto en mucho tiempo». Le sonreí. Tal vez es que estoy recordando quién soy realmente. Doña Carmen, que tenía 78 años y había vivido experiencias similares con sus propios hijos, asintió sabiamente. A veces nuestros hijos olvidan que antes de ser sus madres fuimos mujeres completas. Piensan que nacimos para servirles y que no tenemos vida propia. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero no había podido expresar con claridad. «Cuéntame de tus hijos», me dijo Carmen. Durante la siguiente hora le conté todo. Le hablé de los sacrificios, de las expectativas, de cómo Guadalupe y María me trataban como si fuera su empleada personal. Carmen escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. «Esperanza, tienes dos opciones. Puedes seguir siendo la víctima de tu propia generosidad, o puedes recordar que eres una mujer fuerte, que merece respeto. Pero nadie te va a dar ese respeto si tú no lo exiges primero». Regresé a casa con las palabras de Carmen resonando en mi mente. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Revisé todas mis fotografías viejas. Saqué las cajas del closet y me senté en el suelo de mi sala, rodeada de décadas de memorias. Encontré fotos de cuando era joven y trabajaba en la maquiladora, sonriendo con mis compañeras durante los descansos. Encontré fotos de mis hijos cuando eran pequeños, de cumpleaños y graduaciones, de momentos felices cuando éramos una familia unida. Pero lo que más me impactó fue encontrar una foto mía que no recordaba que existía. Era de hace unos 20 años, cuando José se graduó de la preparatoria. En la foto, yo estaba parada con orgullo al lado de él, usando mi mejor vestido. Pero lo que me sorprendió fue mi expresión. En mis ojos había fuerza, determinación, dignidad. Era la mirada de una mujer que había logrado algo importante: criar 2 hijos buenos ella sola. Comparé esa foto con la mujer que veía en el espejo ahora. Los años habían pasado, sí, pero la fuerza seguía ahí. Solo que había permitido que otros me convencieran de que ya no la tenía. Había dejado que Guadalupe y María, con sus comentarios constantes sobre mi edad y mis supuestas limitaciones, me hicieran creer que ya no era capaz de tomar mis propias decisiones. Esa tarde, Francisco apareció sin avisar, como había estado haciendo con frecuencia desde que me negué a firmar los papeles del banco. Traía una expresión seria y determinada. «Mami», comenzó antes incluso de sentarse, «necesitamos hablar seriamente. Guadalupe está muy preocupada por ti. Dice que estás actuando extraño desde la semana pasada». Me senté en mi silla favorita, la que había comprado con mi primer bono de fin de año cuando los niños eran pequeños, y lo miré calmadamente. «¿Extraño cómo, Francisco?». Él se removió incómodamente en el sofá. «Bueno, le dijiste que no a varias cosas que ella ofreció para ayudarte, y no has querido firmar los papeles del banco. Eso no es normal para ti, mami. Siempre has sido muy cooperativa». La palabra cooperativa me molestó profundamente. Era como si ser una buena madre significara nunca tener opiniones propias, nunca decir que no, nunca defender mis propios intereses. «Francisco», le dije suavemente, «¿te has preguntado alguna vez si estoy contenta con la forma en que me tratan?». Pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado por un momento, como si nunca hubiera considerado mis sentimientos en toda esta situación. «Bueno, mami, yo pensé, es decir, Guadalupe solo quiere ayudarte, y María también. Están preocupadas porque vives sola y ya no tienes la energía de antes». «¿Y tú qué piensas, Francisco?». «No me importa lo que piensen Guadalupe y María. Quiero saber qué piensas tú, mi hijo». Mi pregunta lo incomodó visiblemente. Era
Claro que había estado dejando que su esposa hablara por él durante tanto tiempo que ya no sabía cómo expresar sus propios pensamientos. Yo pienso que Guadalupe tiene razón. Es más seguro si nosotros te ayudamos con estas cosas. Ya no eres tan joven, mami. Sus palabras me atravesaron el corazón. Mi propio hijo, el niño por quien había trabajado 2 empleos, por quien había sacrificado la oportunidad de rehacer mi vida con don Alberto. Ahora me veía como una carga que necesitaba ser administrada. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, tengo 72 años, no 92. Todavía puedo caminar, pensar y tomar decisiones. El hecho de que sea mayor no significa que sea incapaz. Él bajó la mirada, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Mami, no quiero discutir contigo, solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo más conveniente para ustedes? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, pero me alegré de haberla hecho. Francisco se puso rígido. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que controlar mi dinero les conviene a ustedes, que yo no tenga gastos innecesarios. Significa que hay más dinero disponible para sus familias. Que yo no salga sola significa que no puedo tomar decisiones independientes que podrían no beneficiarlos. Mis palabras eran duras pero necesarias. Francisco se levantó abruptamente, claramente molesto. Mami, eso no es justo. Nunca te hemos pedido dinero para nosotros. Eso era técnicamente cierto, pero era una verdad a medias. No me lo han pedido. Directamente, Francisco, pero me han hecho sentir culpable cada vez que gasto dinero en mí misma. Me han hecho sentir como si cada peso que no les doy fuera un acto de egoísmo. Se quedó callado por un momento, y por primera vez desde que había llegado, pareció realmente pensar en lo que yo estaba diciendo. Mami, si así te has sentido, lo siento, pero necesitas entender que solo nos preocupamos por ti. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo más. Francisco, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme? Solo para pasar tiempo conmigo, sin pedirme nada, sin traer papeles para firmar, sin sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida. La pregunta lo dejó sin palabras. Estuvo parado ahí por varios minutos, claramente pensando, y luego se sentó pesadamente. Yo no lo sé, mami. Ha pasado mucho tiempo. Por primera vez en meses vi un destello del niño sensible que había criado, no del hombre controlado por su esposa en el que se había convertido. Francisco, yo te amo. Siempre te voy a amar. Pero no puedo seguir viviendo como si mi único propósito fuera hacer tu vida más fácil. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones no te gustan. Él asintió lentamente, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Sabía que en cuanto llegara a casa, Guadalupe le haría preguntas y él tendría que elegir entre apoyarme a mí o mantener la paz en su matrimonio. Después de que se fue, me senté en mi cocina y reflexioné sobre la conversación. Había sido difícil pero necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, había defendido mis derechos como persona independiente. Había establecido límites claros sobre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Esa noche, mientras preparaba mi cena, una comida simple pero nutritiva que había elegido sin la aprobación de nadie, pensé en todos los años que había pasado poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Había sido una buena madre, una buena empleada, una buena vecina, pero en algún punto del camino había dejado de ser una buena esperanza para mí misma. Recordé una conversación que había tenido con mi madre años antes de que muriera. Yo tenía unos 40 años entonces, y me quejaba de lo cansada que estaba de trabajar tanto. «Mija», me había dicho, «una mujer que no se respeta a sí misma le enseña a otros a no respetarla también. Si tú no valoras tu propia felicidad, ¿por qué esperarías que otros la valoren?» En ese momento no había entendido completamente sus palabras, pero ahora, 30 años después, su sabiduría era cristalina.
Había pasado tanto tiempo cuidando a otros que había olvidado cuidarme a mí misma. Había sido tan generosa con mi amor y mi dinero que había enseñado a mis hijos a esperar esa generosidad como algo garantizado, no como el regalo que realmente era. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era José. «Mami», dijo con voz preocupada. «Francisco me contó que tuvieron una conversación difícil hoy. ¿Estás bien?» Su tono era genuinamente cariñoso, y por un momento sentí la tentación de suavizar todo, de decirle que había sido un malentendido, de volver a mi papel familiar, de la madre complaciente. Pero me detuve. «José, estoy mejor que bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy defendiendo mi derecho a vivir mi propia vida». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mami, ¿de qué estás hablando? Nadie está tratando de controlar tu vida». Su respuesta me mostró que él tampoco entendía realmente lo que había estado pasando. «José, tu esposa y tu cuñada han estado tratando de administrar mi dinero y controlar mis decisiones durante meses. Y ustedes dos las han apoyado. ¿Realmente no se dan cuenta de cómo eso me afecta?» Otro silencio. «Bueno, mami, es que María dice que a veces las personas mayores necesitan ayuda con estas cosas». «José, tengo 72 años. No tengo demencia. Mi mente está perfectamente clara. El hecho de que sea mayor no significa que sea incompetente». Mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en meses. «Pero mami, solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidada». «José, escúchame muy bien. Yo me he estado cuidando sola desde que tenía 20 años. Crié a 2 hijos sola. Trabajé 40 años, compré esta casa, pagué por su educación. ¿Realmente creen que de repente no sé cómo manejar mi propia vida?» La conversación continuó por otros 20 minutos, con José tratando de justificar las acciones de su esposa y yo explicándole pacientemente por qué estaban equivocados. Al final, colgué el teléfono sintiéndome agotada, pero también liberada. Había dicho verdades que necesitaban ser dichas. Había establecido límites que necesitaban existir. Esa noche, antes de acostarme, me paré frente al espejo de mi habitación y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer que había envejecido. Sí, pero que no estaba derrotada. Vi arrugas que contaban historias de años de trabajo duro y sacrificio. Vi ojos que habían llorado muchas lágrimas pero que aún tenían chispa. Vi manos que habían trabajado incansablemente para construir una vida mejor para su familia. «Esperanza Morales», me dije a mi reflejo, «es hora de que recuerdes quién eres realmente». Y por primera vez en mucho tiempo, la mujer en el espejo me sonrió de vuelta con verdadera confianza. Al día siguiente todo cambiaría, pero esa noche dormí profundamente, sabiendo que había dado el primer paso hacia recuperar mi dignidad y mi independencia. Habían subestimado gravemente a la mujer que había criado 2 hijos sola y construido una vida desde cero, y muy pronto se darían cuenta de que Esperanza Morales aún tenía mucha fuerza dentro de ella. Desperté esa mañana con una tranquilidad que no había sentido en años. No era la calma de la resignación, sino algo mucho más poderoso. La serenidad de una mujer que finalmente había decidido tomar control de su propia vida. El sol entraba por las cortinas de mi habitación, iluminando las fotografías familiares que había dejado sobre la cómoda la noche anterior. Por primera vez en meses, no sentí ese peso familiar en el pecho al ver las caras de mis hijos y nietos. Me levanté temprano, como había hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez no fue por obligación. Preparé mi café exactamente como me gustaba, fuerte, con un poquito de canela, sin preocuparme por si Guadalupe lo consideraría un gasto innecesario en especias caras. Mientras el aroma llenaba mi cocina, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, la simple alegría de hacer algo exactamente como yo quería hacerlo. Después del desayuno, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a mi escritorio y saqué una libreta que había comprado meses atrás, pero nunca había usado. En la primera página escribí:
Plan de independencia de Esperanza Morales. No era venganza lo que sentía en mi corazón. Era algo mucho más profundo y poderoso, la determinación de recuperar mi dignidad. El primer paso fue el banco. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido azul marino que había comprado para la boda de José y que Guadalupe había criticado, como demasiado elegante para una mujer de tu edad. Me peiné cuidadosamente, me puse mis aretes de perlas que habían sido de mi madre y salí de casa sintiéndome más segura de mí misma de lo que me había sentido en meses. En el banco, le expliqué al gerente que quería cambiar toda la información de mi cuenta. Quité a Francisco como contacto de emergencia y puse en su lugar a doña Carmen, quien había aceptado gentilmente cuando se lo pedí. Cambié mi contraseña y solicité que bajo ninguna circunstancia se diera información sobre mi cuenta a nadie más. El gerente, don Miguel, me conocía desde hacía años y notó mi determinación. «Doña Esperanza», me dijo con curiosidad, «¿está todo bien?» «Esta es una decisión muy importante». Le sonreí con tranquilidad. «Todo está perfecto, don Miguel. Simplemente estoy tomando control de mis propios asuntos, como debería haber hecho desde hace tiempo». Él asintió con respeto y procesó todos los cambios sin más preguntas. Desde el banco fui directamente al centro de salud, donde sabía que había servicios gratuitos de orientación legal para adultos mayores. La abogada, licenciada Patricia Hernández, era una mujer joven pero muy profesional. Le expliqué mi situación sin dramatizar, simplemente los hechos. Mis nueras querían controlar mis finanzas, mis hijos las apoyaban, y yo quería saber cuáles eran mis derechos. «Doña Esperanza», me dijo después de escuchar toda mi historia, «nadie, absolutamente nadie, puede obligarla a entregar el control de sus finanzas si usted está mentalmente competente. Y por lo que veo, usted está perfectamente lúcida y capaz de tomar sus propias decisiones». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Durante meses había empezado a dudar de mí misma, preguntándome si realmente era tan incapaz como Guadalupe y María me hacían sentir. La licenciada me dio varios folletos sobre los derechos de los adultos mayores y me explicó que si alguien trataba de tomar control de mis bienes sin mi consentimiento, podía ser considerado abuso financiero. Sus hijos adultos no tienen derecho automático a administrar sus finanzas, me explicó claramente. Ese derecho solo existe si un juez determina que usted es incompetente, lo cual claramente no es el caso. Regresé a casa con una nueva perspectiva sobre mi situación. No era una anciana confundida que necesitaba supervisión. Era una mujer independiente con derechos legales que había trabajado durante décadas para construir su propia seguridad financiera. Nadie tenía derecho a quitarme eso, ni siquiera mis propios hijos. Durante los siguientes días, comencé a implementar cambios sutiles pero significativos en mi rutina. Cuando Guadalupe llamó para ayudarme con las compras de la semana, dije educadamente que ya había ido al mercado temprano. Cuando María me sugirió que necesitaba orientación para organizar mi despensa, le respondí que mi sistema había funcionado perfectamente durante 50 años. Cada rechazo era gentil pero firme. No levantaba la voz, no explicaba extensamente mis razones, no me disculpaba por mis decisiones. Simplemente decía, «no, gracias», y cambiaba el tema. Era sorprendente lo poderoso que se sentía esa pequeña palabra que había estado evitando usar durante tanto tiempo. Francisco notó el cambio inmediatamente. Apareció en mi casa un miércoles por la tarde con una expresión preocupada. «Mami», comenzó, «Guadalupe dice que estás siendo muy independiente últimamente». La forma en que dijo «independiente», como si fuera una enfermedad, me molestó profundamente. «Francisco», le respondí tranquilamente, «siempre he sido independiente. Es solo que ustedes se acostumbraron a que yo no ejerciera esa independencia». Se sentó en el sofá, claramente incómodo. «Pero mami, cuando rechazas nuestra ayuda, nos preocupamos. ¿Qué pasa si necesitas algo y no estamos aquí para ayudarte?»
Francisco, he vivido sola durante más de 20 años. Si necesito ayuda real, sé cómo pedirla. Pero hay una diferencia entre necesitar ayuda y que me impongan supervisión. Mi voz era calmada, pero había acero en ella. Tu esposa no me está ofreciendo ayuda. Me está quitando mi autonomía. Veo que su frustración creció. Mami, Guadalupe solo quiere lo mejor para ti. Ella tiene estudios, sabe de estas cosas. Sus palabras me revelaron parte del problema. Habían decidido que porque Guadalupe tenía un diploma de preparatoria comercial, eso la hacía más capaz que yo de manejar mi propia vida. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, yo trabajé 40 años, crié 2 hijos sola, compré esta casa y me las arreglé para darte una educación a ti y a tu hermano. ¿Realmente crees que no sé manejar mi propia vida? Se quedó callado, claramente sin saber cómo responder, sin admitir que me había estado subestimando. La conversación continuó por 1 hora más, con Francisco tratando diferentes ángulos para convencerme de que necesitaba ayuda, y yo manteniendo firmemente mi posición. Finalmente, se fue visiblemente frustrado, murmurando que iba a hablar con Guadalupe sobre esto. Esa noche, supe que habría consecuencias, pero por primera vez no me importó. Las consecuencias llegaron al día siguiente, en forma de una intervención familiar improvisada. Francisco, José, Guadalupe y María aparecieron en mi puerta sin avisar, todos con expresiones serias. Guadalupe traía una carpeta llena de papeles y José cargaba una caja con lo que parecían ser documentos financieros. «Esperanza», comenzó Guadalupe sin ceremonia alguna. «Necesitamos hablar seriamente. Tu comportamiento reciente nos tiene muy preocupados». Se instalaron en mi sala como si fuera su propio territorio, esparciendo papeles sobre mi mesa de centro. Hemos estado investigando y creemos que podrías estar desarrollando algunos problemas relacionados con la edad. La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. Esta mujer, que había estado en mi familia apenas 5 años, estaba sugiriendo que yo tenía problemas mentales porque me había negado a dejar que controlara mi vida. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con una calma peligrosa. María se unió a la conversación. Bueno, el hecho de que rechaces ayuda que claramente necesitas, que hayas cambiado tu información bancaria sin consultarnos, que estés siendo tan resistente a sugerencias razonables. Cada palabra era calculada para hacerme sonar irracional. Y, agregó Guadalupe triunfalmente, hemos estado hablando con algunas vecinas. Dicen que te han visto caminando sola temprano en las mañanas, hablando contigo misma. Eso era verdad. Había estado saliendo a caminar para aclarar mi mente y ocasionalmente me escuchaba pensando en voz alta. Pero la forma en que lo presentaba hacía que sonara como si fuera comportamiento errático. Francisco y José estaban sentados en silencio, claramente incómodos, pero sin intervenir a mi favor. Era obvio que habían acordado dejar que sus esposas manejaran esta intervención. Eso me dolió más que todas las acusaciones de Guadalupe y María juntas. Entonces, dije finalmente, déjenme ver si entiendo correctamente. Porque no les permito controlar mi dinero, porque hago ejercicio caminando, y porque ocasionalmente pienso en voz alta, ustedes creen que tengo problemas mentales. Mi voz era peligrosamente tranquila. No es solo eso, insistió Guadalupe. Es todo el patrón. El aislamiento, la resistencia a la ayuda, los cambios repentinos en tu comportamiento. Había estado investigando, eso era claro. Probablemente, había buscado en Internet síntomas de demencia y había decidido que yo los exhibía. Muy bien, dije levantándome lentamente. Ya que están tan preocupados por mi salud mental, sugiero que hagamos esto oficialmente. Fui a mi escritorio y saqué la tarjeta de la licenciada Patricia Hernández. Esta es una abogada especializada en derechos de adultos mayores. Si realmente creen que soy incompetente, pueden iniciar un proceso legal para demostrarlo. El silencio en la habitación fue absoluto.
Claramente no esperaban que yo conociera mis derechos legales o que estuviera dispuesta a defender mi competencia mental en corte. Pero mami, murmuró Francisco, no queremos llegar a eso, solo queremos ayudarte. Francisco, le dije con una tristeza profunda, si realmente quisieras ayudarme, habrías defendido mi derecho a tomar mis propias decisiones. En lugar de eso, permitiste que tu esposa viniera a mi casa a sugerir que estoy perdiendo la razón, porque no me dejo controlar. Guadalupe se puso roja de indignación. Esperanza, yo nunca dije que estés perdiendo la razón. Pero sus propias palabras la contradecían. Dijiste que podría estar desarrollando problemas relacionados con la edad porque no acepto tu supervisión. ¿Cómo más debo interpretar eso? La tensión en la habitación era palpable. María trató de suavizar la situación. Esperanza, quizás malentendimos nuestras intenciones. Solo queremos asegurarnos de que tengas el apoyo que necesitas. Pero era demasiado tarde para retroceder. Habían mostrado sus verdaderas intenciones. El apoyo que necesito, dije firmemente, es que respeten mis decisiones como adulta competente. El apoyo que necesito es que vengan a visitarme porque me aman, no porque quieren administrar mi vida. El apoyo que necesito es que confíen en que después de 72 años en este planeta, sé lo que es mejor para mí. José finalmente habló. Mami, tal vez podemos encontrar un término medio. Quizás podríamos... Pero lo interrumpí gentilmente. José, no hay término medio entre respeto y control. O confían en mi juicio o no. No pueden pretender respetarme mientras tratan de administrar cada aspecto de mi vida. La reunión continuó por otra hora, con ellos tratando diferentes tácticas para hacerme ceder. Alternaron entre súplicas emocionales. Estamos muy preocupados por ti. Amenazas veladas. ¿Qué pasará si te enfermas y no hay nadie para ayudarte? Y manipulación directa. Si realmente nos amaras, entenderías que solo queremos protegerte. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Sus palabras ya no tenían el poder de hacerme dudar de mí misma. Había hecho mi investigación, conocía mis derechos y, más importante aún, había reconectado con la mujer fuerte que había criado 2 hijos sola. Sus tácticas de manipulación ya no funcionaban. Finalmente, después de que se dieron cuenta de que no iba a ceder, comenzaron a recoger sus papeles. Guadalupe estaba claramente furiosa. Esperanza, me dijo con frialdad. Espero que sepas lo que estás haciendo. Cuando necesites ayuda y no estemos disponibles, recuerda esta conversación. Guadalupe, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. He estado cuidándome sola desde antes de que tú nacieras. Creo que puedo seguir haciéndolo. Su expresión se endureció aún más, pero no respondió. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala rodeada del silencio. Por primera vez en meses, no se sentía como un silencio vacío y solitario. Se sentía como paz. Había defendido mi dignidad. Había establecido límites claros y había demostrado que no me iban a intimidar. Esa noche, mientras preparaba mi cena, una comida simple pero preparada exactamente como me gustaba, reflexioné sobre lo que había pasado. Sabía que las cosas cambiarían drásticamente después de hoy. Sabía que probablemente habría consecuencias por mi resistencia, pero también sabía que había recuperado algo invaluable: mi autorrespeto. Antes de acostarme, escribí en mi libreta: Día 1 de mi nueva vida. Defendí mi derecho a ser respetada como adulta competente. No fue fácil, pero fue necesario. Mañana comenzaré a vivir completamente según mis propios términos. Mientras me preparaba para dormir, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza porque mis propios hijos habían estado dispuestos a apoyar los intentos de sus esposas de controlarme. Liberación porque finalmente había encontrado el valor de decir no más. El teléfono sonó una última vez esa noche. Era Francisco. Mami, dijo con voz cansada, Guadalupe está muy molesta. Dice que si sigues así, va a ser muy difícil mantener una relación familiar normal. Sus palabras contenían una amenaza velada,
pero por primera vez no me asustaron. Francisco, le dije suavemente, una relación donde yo tengo que renunciar a mi dignidad para mantener la paz no es una relación que valga la pena mantener. Si Guadalupe no puede respetarme como persona independiente, entonces quizás es mejor que no tengamos contacto hasta que pueda hacerlo. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Mami, no digas eso, somos familia. Su voz sonaba genuinamente, angustiada, y por un momento sentí la tentación de suavizar mis palabras, pero me mantuve firme. Francisco, ser familia no significa que puedes tratarme sin respeto. Ser familia no significa que puedo ser controlada y manipulada. Si quieres que seamos familia, necesitas tratarme como tratas a cualquier otro adulto. Que respetes. Colgué el teléfono suavemente pero con firmeza. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Había reclamado mi poder personal y había establecido que no me iban a tratar como una carga o como alguien incapaz de manejar su propia vida. Al día siguiente, todo sería diferente. Pero había tomado la decisión más importante de mi vida. En décadas, había decidido que merecía respeto y que no iba a conformarme con menos. Ellos querían una anciana sumisa y manejable. En lugar de eso, habían despertado a la mujer fuerte que siempre había estado dentro de mí, solo esperando el momento adecuado para emerger nuevamente. La mañana siguiente amaneció con una lluvia suave que parecía lavar todo lo viejo para dar paso a algo nuevo. Me levanté temprano, como siempre, pero